Bueno, buenas tardes a todos. Mientras vamos haciendo las admisiones, bueno, gracias por sumarse a este taller que armamos tan ágilmente de cara a este proceso de revalidación bianual de la LEC. En particular, bueno, queremos agradecerles al estudio Carranza Torres, a Segundo, que nos hace siempre de host, y bueno, en esta oportunidad a Belén Pérez Ares y a Soledad Cuellar, que bueno, nos van a estar bueno, haciendo toda la introducción y ponernos en situación de este tema, y en particular agradecerles la predisposición y el tiempo. Están aquí con nosotros también Ana Julia Sierra y Florencia Lanata, de la Secretaría de Economía del Conocimiento, del cuerpo, digamos, de jurídico, de asesores legales, de la Secretaría de Economía del Conocimiento a nivel nacional. Así que bueno, gracias, y van a estar acá a disposición nuestra para bueno, responder todas las inquietudes que puedan surgir. ¿Sí? La idea de esto es, ahí ya te doy la palabra Segundo en 2 segundos, pero la idea es, digamos, ponernos todos en situación, digamos, de qué implica este proceso de revalidación, y luego abrir micrófonos y tener la oportunidad de, bueno, de evacuar consultas. Así que bueno, sin más, Segundo. Bueno, buenísimo, muchas gracias Lore. Mil gracias por invitarnos nuevamente. Veo muchas caras conocidas ahí en los asistentes. Nada, para los que no nos conocen, somos un estudio jurídico que asesoramos a empresas de software en particular y de tecnología en general en aspectos jurídicos, dentro de ellos la ley de conocimiento. En este caso puntual, bueno, somos miembros del clúster y participamos activamente. En este caso puntual, vamos a hablar de esta obligación para las empresas que ya están en ley de economía y conocimiento, de la obligación, o de una de las obligaciones que establece el régimen, de hacer la revalidación bienal, que tiene vencimiento ahora en breve. La idea es, bueno, centrarnos estrictamente en esto, por eso vamos a tratar también de ser breves al respecto, y después aprovechar la presencia de Florencia y de Ana del Ministerio para evacuar algunas consultas, dado que esto, y en eso por ahí complica el trabajo, el hecho de la existencia de normas que después en lo operativo termina complicando hacer la aplicación. Entonces, bueno, tener estas instancias bueno, para interactuar y ver cómo se resuelven algunos puntos que cuando se regularon posiblemente hayan sufrido modificaciones en el tiempo. Así que bueno, hay varios temas que por ahí pueda surgir algún intercambio y podemos ver bien, despejarnos cualquier duda de a hacer este trámite para quienes no lo hayan hecho y deban hacerlo. Respecto de esto, bueno, decir que básicamente introduciremos qué es la revalidación en general. Para los que no lo conocen, la verdad, hemos recibido consultas muy diversas y de distintos niveles. Qué es la revalidación en general, y de la mano de eso lo que hay que acreditar en esta instancia, y cómo se hace el trámite puntualmente. Así que no, vamos a tratar de sacar el menor tiempo posible. Y bueno, nada, cualquier cuestión estamos a disposición, y después al final abrimos ahí el espacio de consultas, intercambio. Estaría bueno por ahí que cada empresa vaya contando específicamente la experiencia que ha tenido o que está teniendo, para, bueno, en función de eso, ver cómo podemos aprovechar esta instancia, digamos, ¿no? Tanto con nosotros como, por supuesto, nuevamente muchas gracias a Florencia y a Ana, que están aquí presentes. Así que bueno, la dejo con Belén y Soledad, que son dos miembros del estudio que trabajan activamente en estos temas de LEC, como para introducir a grandes rasgos de qué va este tema, y después puntualmente ver el trámite, ¿sí? Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Primero que nada, nos parece que sería muy importante detallar algunos aspectos y finalidades que tiene la ley, que tiene el régimen, de manera general, para poder después especializarnos y profundizar sobre lo que significa la revalidación. Entonces, primero que nada, saber que este régimen tiene como objetivo promocionar diferentes actividades. Dentro de ellas están las empresas que realizan software, eh, fabricación de instrumentos, también los que hacen videos y diferentes actividades relacionadas con las actividades de 4.0, perdón. Y lo que genera estos beneficios que se generan es la creación de nuevas empresas y seguir creciendo diferentes polos productivos en todo el país.
Entonces, primero en principio lo que vamos a hacer es, como les dije recién, vamos a hacer un repaso general por lo que significa la Ley de Economía del Conocimiento y después nos vamos a especializar en la parte de la revalidación. No sé si Belén, vos podés Sí. seguir. Bueno, parte ahora vamos a hacer como una breve reseña introductoria de lo que establece la Ley de Promoción de Economía del Conocimiento en carácter de requisitos para ingresar al régimen, y después ya vamos a hablar concretamente de la revalidación bienal. Bueno, la Ley de Promoción de Economía del Conocimiento establece requisitos generales y requisitos adicionales. Entre los requisitos generales es que tiene que ser una empresa que constituye en el país, que realice actividad por cuenta propia, que se encuentre en cumplimiento de las obligaciones laborales, previsionales y gremiales, y que realice actividad promovida en carácter de principal. Eso es lo que hacen los requisitos generales. Y en lo que hacen los requisitos adicionales, que realice dos de los requisitos que voy a mencionar. Entre ellos se encuentran calidad, investigación y desarrollo o capacitaciones. Estos dos requisitos son excluyentes entre sí, es decir, se tiene que cumplimentar uno de los dos, y exportaciones. Y en lo que hace a la revalidación bienal, la ley establece que las empresas que ya se encuentran inscriptas en el régimen, cada 2 años, a contar desde su inscripción, deben acreditar encontrarse en cumplimiento de los requisitos generales y adicionales. En lo que hace a los requisitos generales, lo mismo que mencioné recién, o sea, en cumplimiento de ellos, y en lo que hace a los requisitos adicionales, establece que se deben acreditar unos incrementos proporcionales en el cumplimiento de los requisitos. En el caso de calidad, se tiene que acreditar que, por ejemplo, si se optó en la implementación de un sistema de gestión de mejoras continuas, que el mismo se encuentre implementado, o que estén por implementar un nuevo plan de mejoras. En el caso de la certificación de norma de calidad, que la norma de calidad se encuentre vigente o que se encuentre en el proceso de certificación de una nueva norma de calidad. En el caso de investigación y desarrollo, un incremento proporcional de entre el 0,25 y el 0,5%, dependiendo la categoría de la empresa, que tiene que ver con su tamaño. Y en el caso de capacitaciones, un incremento de entre el 0,15% y el 0,25%, también dependiendo el tamaño de la empresa. En el caso puntualmente de las exportaciones, un incremento de entre el 1 y el 1,5%. Esto aplica a las grandes, pequeñas y medianas empresas. En lo que hace a las microempresas, no están obligadas a cumplimentar ningún incremento adicional mientras mantengan su condición. En el caso de que cambien su condición, deberán cumplimentar el porcentaje establecido para las pequeñas, medianas o grandes empresas. Y en oportunidad de su revalidación, estando en esta nueva categoría, recién ahí deberán demostrar, acreditar el incremento proporcional en estos requisitos. Bueno, si pasamos a la siguiente, lo que vamos a hacer acá es repasar cada uno de los documentos que la Secretaría solicita para cumplimentar esta etapa, y vamos a ir nombrándolos uno por uno, ¿sí? A diferencia, la mayoría de las empresas que se encuentran hoy en la reunión proceden del régimen de ley de promoción de software. Por lo tanto, esta primera revalidación, mucha de la documentación que se va a presentar en su momento, en el momento de la adhesión, la empresa no presentó esta documentación. Entonces, es importante también ser muy detallista y de poder demostrar ante la Secretaría cuál es la actividad que hace la empresa y cuál el cumplimiento de cada uno de los requisitos. El primer documento a presentar es el formulario de revalidación bienal, que se encuentra, que lo que contiene son diferentes preguntas en las que se hace referencia a cuál es el detalle de cada una de las actividades que realiza la empresa, cuál es la creación de valor que ésta imprime frente al proceso productivo, el producto y el servicio que se comercializa para
disculpen, de trabada. Bueno, a la identificación de la creación de valor, que tanto sus servicios o productos que ellos generan se implementan dentro del mercado, y y cómo estos se comercializan, y se describe técnicamente cuáles son las tecnologías que se aplican dentro del desarrollo de sus servicios o de sus bienes. Además, también se tienen que describir cuáles son los países a los que se comercializan y cuáles son los sectores donde se comercializan este tipo de los servicios o los bienes, ¿no? En este caso, el formulario tiene que ser muy detallado, porque de esta manera la Secretaría puede entender cuál es la actividad que realiza la empresa y puede determinar si hace efectivamente actividad promovida. En esto, pues, generalmente nosotros aconsejamos ser detallistas y nombrar todo el tipo de tecnologías y diferentes, identificar los diferentes puntos para poder demostrar eficazmente la actividad. Por otro lado, está la declaración jurada de personal y masa salarial, que es una declaración jurada donde se detalla cada uno de los empleados que realizan actividad promovida. Es muy parecida a la declaración jurada que se hacía en el EPS, pero tiene más datos que antes no se solicitaban, pero que son necesarios para poder determinar si la persona a la que nosotros estamos solicitando para poder obtener un bono, si esa persona efectivamente está relacionada a las actividades promovidas que nosotros describimos en su momento que la empresa hace. Entonces, es muy importante también poder determinar cuáles son esas personas que hacen actividad promovida y diferenciarlas del resto de la masa salarial. No es lo mismo determinar que una persona, por ejemplo, hace desarrollo que otra persona que hace administración. Una está directamente relacionada a la actividad que hace la empresa y la otra indirectamente. El régimen prevé que solamente van a estar promocionadas las personas que efectivamente sí están relacionadas. Por lo tanto, esta declaración jurada tiene que contener solamente los datos de las personas, de estas personas que están relacionadas directamente. Con respecto a la certificación contable y al nomenclador de actividad, en este caso solamente son para las empresas que ingresan por el inciso B. Para tanto las empresas que hacen desarrollo de software, que es el inciso A, esta certificación contable no se aplica porque estas empresas no pueden ingresar por este inciso, por este medio. Por lo tanto, a la hora de la revalidación, las empresas que se hayan presentado demostrando que hacen desarrollo de software, no tienen que presentar la certificación contable ni tampoco el nomenclador de... Perdón, hago una pequeña salvedad. El inciso B es el que está previsto para las empresas que no tienen la facturación de actividad promovida y acreditan mediante otros medios que efectivamente la realizan sin perjuicio de la facturación, que no está admitido por el caso de las empresas de software. Claro. De lo mismo es la declaración jurada de autodesarrollo, en el caso también de las empresas que realizan desarrollo de software. Se fue bueno, no importa, de cualquier manera les digo. Con respecto a la declaración jurada de autodesarrollo, esta declaración hace referencia a los diferentes puntos que se suponen en la ley de ganancias, donde toda la facturación emitida a empresas vinculadas no puede ser computable para el cómputo de actividad promovida, para alcanzar el porcentaje del 70%. Por eso es muy importante que a la hora de poder evaluar cuál es la facturación que la empresa realiza, ver cuál es el porcentaje que la empresa realiza en actividad promovida y cuál está emitida a empresas que tienen vinculación societaria, porque eso resta el porcentaje de cómputo y por lo tanto no puede ser computable, y hay que tener en cuenta para ver si alcanzamos o no el 70% mínimo que se solicita para poder ingresar al régimen. El otro punto es el detalle de ventas, que este es un documento en Excel donde se detalla cuál es el monto de ventas por cada una de las actividades que realiza la empresa, tanto ventas nacionales como exportaciones,
y tiene que coincidir con lo que la empresa detalló en su momento en el formulario 1278, y también a su vez tiene que coincidir con lo que se declara en el formulario. Entonces, estos tres documentos tienen que coincidir tanto en monto como en porcentajes. En cuanto al certificado de libre deuda, acá se requieren dos, en realidad tres, pero dos obligatorios, que es los certificados de Repsal para demostrar que la empresa no tiene ninguna obligación con respecto a sus empleados, y un certificado de libre deuda emitido por una entidad gremial o una declaración jurada firmada por el representante de la empresa, haciendo mención a que no tienen ninguna deuda gremial de sus empleados. En caso de tener empleados no gremializados, eso se puede también detallar en una declaración jurada y se hace mención a la situación. ¿Puedo hacer un pequeño comentario? Sí. El tema de la declaración jurada de autodesarrollo, si bien se limita a software, cuando se da el supuesto de vinculación económica y societaria, es económica y societaria, o sea, por más que no haya vinculación económica, si hay vinculación, perdón, societaria, pero si hay vinculación económica, esto es que mi facturación es a una sola empresa, y esa sola empresa es la que me da la existencia a mí económicamente, se evalúa. Independientemente de que exista o no la vinculación, nosotros tenemos previsto en la disposición también ese parámetro para ver el tamaño de la empresa, si es micro, pequeño, mediana. Entonces, cuando vayan a llenar ese formulario, aunque no se dé el supuesto de vinculación económica y societaria, sí se debe completar cuando ustedes dicen sí, tengo vinculación, para esos efectos. O sea, no dejen de completarlo si responden en algún momento que tienen vinculación con alguna empresa, porque sirve para eso, nada más. Exactamente. Sí, lo mismo que también computabilizar dentro de esa parte si existe alguna factura que esa empresa vinculada, pero no es un usuario final esa empresa vinculada. Entonces, detallar y después se detallará en nota aclaratoria para poder demostrarlo. Y por último, si la empresa tiene que cumplir dos de los tres requisitos. En cuanto a calidad, se va a pedir que adjunte el certificado vigente de una norma de calidad, o que se acompañe la documentación que respalde la implementación de una mejora continua, ¿sí? Eso es en cuanto a calidad. En cuanto a capacitaciones, lo que se tiene que acompañar es una declaración jurada que se compone de un Excel que se divide en dos, en capacitaciones que se toman de manera interna y externa, donde se detallan cada una de las formaciones que la empresa abonó en favor de sus empleados o de terceras personas, y se tienen que acompañar cada una de las facturas y comprobantes de pago. Eso es muy importante, los comprobantes de pago, porque demuestran el gasto efectivamente realizado por la empresa, y en caso de tener los certificados emitidos por el ente capacitador, también se tienen que acompañar. En los Perdón, casos... aprovecho la oportunidad, ya que tenemos acá a Ana, Julia y a Florencia, pregunto. Una duda que hemos tenido, que lo han aclarado en algunos casos, pero que por ahí es bueno recordarlo ahora. Los formularios de capacitaciones, para cuando se vaya a acreditar el requisito, hay un formulario que es para capacitación interna y otro formulario que es para capacitación externa. Respecto a ese tema, hemos tenido disparidad de criterio en los trámites de solicitud de inscripción, en torno a qué se interpreta como capacitación interna y qué se interpreta como capacitación externa, dado que digamos, el criterio era si interna o externa lo determina quién la dicta, o interna o externa lo determina quién es el destinatario. En ese sentido, los evaluadores nos han dado respuestas distintas en torno a eso, ¿no? Hemos tenido que rectificar por ahí algunos formularios presentados. ¿Por qué? Porque capacitación interna para algunos evaluadores es la que reciben los empleados independientemente de quién la brinde, y capacitación externa es la que reciben terceros ajenos a la empresa independientemente de que la brinde un empleado o no. Y para otros evaluadores, el criterio de si es interna o externa es quién la brinda, ¿no? Si es interna es que la brinda un empleado de la empresa. Y quería preguntarle a Ana y a Florencia, ya que estamos justo en el tema de capacitaciones, si respecto a eso se ha llegado a un criterio uniforme, digamos, al respecto.
Sí, Ana tuvo, la llamaron urgente, así que salió, quedo yo. Bueno, en realidad la capacitación externa, lo que prevé la normativa es que vos vas a capacitar a tus empleados fuera del ámbito de lo que es laboral. No existe para nosotros la capacitación de lo que es la curva de aprendizaje, exceptuando el caso que tu actividad requiera por su especificación, la capacitación tenga que ser impartida por alguna persona que esté dentro de la empresa que tenga ese expertise para dar esa capacitación. Por eso en ese caso se computa hasta el 35% de su salario para capacitar a sus compañeros, digamos. Ese sería un caso de capacitación interna, pero se prevé que lo externo es desde donde se da, o sea, en las universidades, por eso es que se requiere que todas las capacitaciones estén dadas dentro del sistema educativo por entidades que estén dentro del sistema educativo, y externa también es referida a aquellas personas que son ajenas a la empresa. Entonces es capacitación interna solamente cuando externamente no tenés la posibilidad de tomar un curso que es demasiado específico para tal fin, y también se considera interna lo que es pasantías. Externa. Te muteaste, Florencia. Muteada. Ay, perdón, estoy hablando muteada. Qué goma, bueno, perdón. No, decía que Ana se tuvo te que poner. escuchamos No, veníamos perfecto. Ah, Veníamos perfecto. listo. Dejo las hasta lo manos. de interna, y ahí no sé Bueno, por qué te muteé. externa es desde la locación, por decir de alguna forma, que en este caso lo digo locación como una forma de explicarlo, claro. pero es todo lo que se brinde dentro del sistema educativo. Nosotros no Buenísimo. admitimos la capacitación que no sea brindada dentro del sistema educativo, a no ser que, por su especificidad, deba hacerse en un establecimiento fuera del sistema educativo, o cuando, por su expertise, algún empleado de la empresa pueda capacitar al resto de los empleados. Esa es la capacitación interna, y también se toma la pasantía como si fuera capacitación interna. Externa es, obviamente, la regla general, que es todo el sistema educativo a disposición de la capacitación, y lo que se puede llamar el efecto derrame, que es capacitar a personas que no formen parte de la nómina de la empresa. ¿Se entendió? Perfecto. Sí, Clarísimo. queda clarísimo. Digo, yo quería hacer la salvedad y hacer la pregunta porque hemos tenido por ahí una disparidad de criterios, si bien en la mayoría de los casos se ha aclarado en este sentido en las distintas charlas y demás que ha habido, digamos. Hemos tenido subsanaciones que después, cuando van a la parte de legales, vuelven con esa línea. Entonces, bueno, que ahora que vemos esta particularidad, quede claro, digamos, cuándo se completa capacitaciones, de qué forma, digamos, ¿no? Segundo, déjame para completar esto, le pregunto a Florencia, el otro componente que suma al requisito de capacitación es el sueldo de los primeros 12 meses de los nuevos empleados, que es su primer trabajo en el sector. ¿Esto Sí. también iría en la planilla externa? No, esos, Interna. en realidad, esa capacitación es la que sí se puede brindar dentro de la empresa. Claro. Son los salarios, o sea, ahí es el único, digamos, híbrido que tenemos que puede llegar a ser, o sea, imagínense que está aspectado solamente para el primer empleo en el sector. Es como si a mí una empresa de informática me contrata para desarrollar un software. Yo la verdad que soy abogada, no tengo ni idea de cómo se hace eso, y como cumplo las características que están establecidas en la resolución, me empiezan a capacitar. Por eso esos 12 meses de salario inicial son computados dentro de la capacitación. Sería, Perfecto. o sea, Eso está, sería interno. Está claro, independientemente de lo conceptual. Me gustaría que por ahí quede claro desde el operativo en los formularios cuál es la capacitación interna y cuál es la capacitación externa. Por eso por ahí la insistencia. Sí, o sea, hay veces, ustedes lo van a ver, puede ser que salga, ahora se está modificando, por ejemplo, si no me equivoco, la declaración jurada de personal. Si no me Es equivoco. bueno saberlo. Sí, ya Entonces, se modificó la semana pasada. bueno, entonces puede ser que se esté modificando en capacitaciones y que yo me haya quedado, se está modificando algunos formularios, a veces no quedan impactados en la normativa, o sea, necesariamente justamente por esto, para que no quede desfasado, o sea, más ameno el trámite a medida que nosotros vamos viendo lo que se va evaluando y lo que va surgiendo de la traba, digamos, que tienen las empresas, ahí se empiezan a modificar los formularios para que quede más claro. Pero esto, Sí. si es el capacitación que se está modificando, si no me equivoco,
ya calculo que va a tener impactado esto. Queda re ministerio, pero como buenísimo, yo no estoy porque sí, ese vos sabés trámite, que eso que decía, digamos, nos ha pasado y seguramente, bueno, veo varias empresas con las que estamos trabajando que están acá, nos ha pasado eso, por ahí las subsanaciones vienen por el lado de qué va en cada formulario, porque el formulario no es claro, digamos, y es contraintuitivo en algunos casos, así que muy bueno que se vaya cambiando, y también tampoco no hemos tenido un criterio uniforme al respecto, por eso está bueno ahora eventualmente aclararlo. Lo bueno es que siempre en subsanación se corrige, digamos, entonces no hay problema, digamos. No es que... igualmente valga, o sea, está bueno también lo que nosotros tomamos todo eso, también es nuevo el régimen para nosotros en un montón de cuestiones, y como bien vos decías, segundo el principio, uno la normativa la va viendo desde una perspectiva. Cuando vos la empezás a trabajar, a andar, te vas dando cuenta que hay cosas que son más fáciles y más difíciles. Obviamente Totalmente. nosotros tenemos que ir para el camino más fácil y más correcto, concreto y ajustado a derecho, pero bueno, o sea, por eso siempre tenemos en la cabeza qué es lo que vamos a modificar para poder llevar mayor flexibilidad y mayor claridad. Entonces, por eso hago hincapié, a veces los formularios se van tocando, aunque no estén reflejados en la normativa, lo van a ver a medida que van entrando el TAD, que se van haciendo ajustes. Sí, Pero sí, lo tenemos a tiro y estamos todo el tiempo haciendo nosotros mismos una especie como de retroalimentación para fijar y establecer los criterios y que las bajadas de línea o las subsanaciones sean también un poco más claras. Sí, también una recomendación para las empresas es verificar al día en que se hace el trámite que no haya habido ninguna modificación en los formularios, porque muchas veces ha pasado eso. Por ahí muchos empiezan a recopilar la información y de pronto al mes, cuando terminan de hacerlo, cambió algún formulario, se incorporó alguno nuevo y por ahí queda... Igual eso, yo quiero que tengan en claro que el criterio nuestro es, si llega a pasar algo de eso, también como para que se queden tranquilos, como o sea, para que no le tengan tampoco miedo al trámite, o qué va a pasar si se cambia el formulario en el medio, o se hace alguna subsanación respecto de lo formal o algo que no se entienda. También el criterio es ese, o sea, se tienen miras para, como todo depende de la fecha de inscripción, de lo que vaya evolucionando el trámite y sus subsanaciones, si son cuestiones obviamente que porque se cambia un formulario y lo pusiste mal, bueno, eso se atiende, o sea, no es que les va a modificar o incidir en la fecha de inscripción. Lo mismo si es algo porque no es claro. Si llega a pasar algo así, que ustedes ven, uy, pero mirá, me pasó esto, y nos lo hacen saber y lo revemos, ¿no? No, sí, totalmente. Y que a eso adhiero también, digamos, nosotros en el ida y vuelta con los evaluadores también hemos tenido eso, que por ahí alguna cuestión o está mal planteada o no es clara en cuanto a la solicitud y demás, y el trámite se va corrigiendo en función de eso. Creo que por ahí sí hay muchas instancias en que se vuelve 2 pasos atrás, pero bueno, son situaciones que se van dando en cada trámite puntualmente, no hay problema. Antes de pasar a otro punto, para cerrar lo de capacitación, porque hay un tema que seguramente muchas de las empresas que están acá tienen, que es beneficiarios del programa CLIP y programa PIL, acá en Córdoba. Ese programa creo que lo conocen, Florencia, es un programa de formación que se diseñó desde el clúster con la provincia, un programa de formación de empleo con formación incluida, que tiene una beca, que el 75% de esa beca la paga la empresa durante un año que dura esa capacitación. Esos chicos no son desde el inicio de ese programa empleados de la empresa, sino que están dentro del marco de... Sería al estilo de una pasantía, solo que como no es técnicamente una pasantía, que tiene una ley, lo que entendemos por pasantía está en el marco de una ley reglamentado, digamos. Entonces la pregunta es si los beneficiarios de ese programa también irían asimilándolo a una pasantía en la planilla interna. Sí, nosotros en varios trámites ya hemos presentado este tipo de programas y fueron declarados como aportes a entidades capacitadoras que vienen por parte del gobierno, y de esa forma los diferentes evaluadores lo han tomado como parte para el cómputo del requisito de capacitaciones. Explicando, Claro, obviamente, pero yendo al operativo, ¿en cuál de las dos planillas lo cargarían? ¿Interna o externa?
nosotros en su momento lo hicimos externo, no sé, Florencia, si vos querés aclarar algo. No, está bien, porque la ley te dice que es la ley de, o sea, no la ley, la disposición 11 te dice que es la ley de pasantías, entonces no tenemos o similares, o sea, la ley de pasantías, Claro. por eso tomamos conversación interna, sí el aporte es válido. Aporte de Exacto. fondo de capacitación y demás. No me acuerdo cómo estaba previsto en la normativa exactamente, pero va por ese lado. Exacto. Pero, perdón, el operativo son externas también. Para el formulario, Florencia. Bien. Claro, sí. Perfecto, perfecto. Bueno, y como recién les decían, otro de los documentos que hay que presentar, en caso de que se presenten los sueldos de los nuevos ingresos, se tienen que acompañar los 12 recibos de sueldo, un resumen de la historia laboral que se extrae desde ANSES y la copia de los DNI de cada uno de estos empleados. Esto para validar que cada uno de esos empleados tiene su primer trabajo dentro de las actividades promovidas y poderse así ser computados para el requisito. ¿Sí? Ese es con respecto a lo que recién preguntaban. Ahí En yo cuanto- voy o sea, me pongo más como en abogado del diablo. Es un requisito que nosotros vamos a mirar bastante, entonces, porque así también nos lo exigen a nosotros desde dentro del ministerio. Entonces, mientras más información ustedes puedan, o sea, sabemos muchas veces que digamos, los currículums o los legajos, muchas empresas quizás no tengan legajos, pero si tienen toda esa documentación como de soporte, de documento de trabajo, papeles de trabajo, a lo que se presenta después en el régimen también está bueno, o sea, currículum, si tienen algún certificado que, no sé, recién se dio la secundaria y no tiene, capaz es muy en detalle, pero todo lo que sirva para que el día de mañana, cuando caiga la auditoría, no tenga duda, o tenga la menor duda posible, siempre, si bien nuestro criterio siempre va a ser ir más para el lado de la empresa, la realidad es esa, que mientras más elementos tengamos nosotros para definir, para defender que eso realmente es el primer empleo en el sector, que no significa que sea el primer empleo, eso lo quiero dejar en claro porque a veces se toma como que es el primer empleo, no, el primer empleo en el sector. Exacto. Ahora, Florencia, aprovecho y pregunto, bueno, ya que estamos en el tema, ¿qué relación tiene las tareas que efectivamente cumple dentro de la empresa del sector o de la empresa promovida? Digamos, ¿a qué nivel se controlan las tareas que efectivamente realiza dentro de eso? Tiene que ser directamente la actividad, o sea, vos contratás Ok. a una persona y tiene que estar afectado específicamente a algo, no es, como siempre decimos, si bien esté especificado y está especificado creo que es el arrezo, qué es lo que se toma, es un criterio más contable, la realidad es que eso se va a ver, por más que vos me lo dibujes, generalmente lo escribas, lo manifiestes por escrito, en un recibo de sueldo, lo que sea. Eso es la infalible visita de la auditoría con el recurso, el que le va a terminar determinando si efectivamente la actividad es esa que está haciendo, es afecta directamente a la actividad promovida. Lo que nosotros siempre explicamos es, yo tomo una persona y tiene que estar es un soldado que está en el campo de batalla, no me sirve el que me trae el agua, no me sirve, no está afectado eso. Es directamente el que está desarrollando el bien o el servicio que genera la actividad promovida, que está promovido. Esa es una eterna discusión que tenemos de respecto a cuál es directamente la prestación del servicio y demás, pero digo, es el mismo criterio que se tiene para ver, digamos, para computar ese primer sueldo o ese primer trabajo, el mismo criterio en cuanto a la función que se cumple, que se tiene para ver si es empleado promovido claro, o no, sí. del bono, digamos. Además va a estar detallado dentro de la declaración jurada de personal, además de la declaración jurada de capacitaciones. En los dos documentos tiene que estar declarado. Correcto. Bueno, y los últimos dos serían el requisito de I+D, donde se acompaña también una declaración jurada de I+D que viene desde un modelo desde la misma secretaría, donde se detallan cada una de las memorias técnicas de los proyectos realizados y se detallan también todas las erogaciones que se realizaron en torno a ese proyecto, a cada uno de los proyectos, y se desglosa por el tipo de gasto que se hizo, ya sea en recursos humanos o en materiales. Hay que tener en cuenta que, a diferencia de LPS, de Ley de Promoción de Software, el porcentaje acá de computar para recursos humanos es hasta el 80%. El 20% restante se debe demostrar a través de
otro tipo de gastos, ¿sí? En este caso gastos materiales. Y otra cosa a tener en cuenta es el tema de los periodos y los promedios de dedicación de cada uno de esos recursos humanos o de los recursos materiales en torno a el proyecto. No es lo mismo declarar que una persona realiza que el 100% de su dedicación, de su horario, lo dedicó a un proyecto que el 80%. Y eso tiene que determinarse y detallarse dentro de la planilla de I+D. Y en caso de que, como decía recién Florencia, si hay alguna duda o algún detalle que nosotros podamos demostrar a la Secretaría para poder ayudar en el análisis del requisito, es necesario también, nosotros recomendamos acompañar una nota aclaratoria donde se detalle cada uno de los gastos, el porcentaje, cómo se aplicó, o más que nada el tema de cuando existen gastos, por ejemplo, que están dolarizados, cuando hay una diferencia cambiaria y en cuanto respecto a las fechas o las facturas pagadas y demás, demostrarle a la Secretaría cómo fue que se tomó cada uno de los gastos y qué porcentaje se detalló para que lo puedan computar o no, ¿sí? Eso es como muy importante. Agrego una pequeña cosa, ese criterio que se tiene de decir, bueno, cuántas horas de la persona que está en el proyecto efectivamente son asignadas al proyecto, lo mismo pasa con otro tipo de gastos. Muchas veces los gastos que hace la empresa, por ejemplo, en, no sé, web services, distintos gastos materiales que tenga, no son 100% atribuibles al proyecto en sí. Entonces también hay que aplicar algún criterio para decir qué porcentaje de ese gasto se utilizó efectivamente para el proyecto. Eso al menos así lo hemos tenido en los trámites de aplicación. Lo mismo también con qué criterio se aplicó respecto a, por ejemplo, suscripciones anuales que entran parcialmente en el periodo bajo análisis y demás. Hay una nota aclaratoria, hay que ser claro y hay que ser uniforme en cuanto al criterio aplicado para justificar que esos gastos están en función del proyecto que se denuncia. Me gustaría ver también, Florencia, si tenés algún comentario al respecto, sobre la acreditación de esos gastos y su consecuente asociación a un proyecto determinado, digamos, por ahí el tema. No, adhiero a lo que dijiste vos, los gastos son los detallados en el artículo 9 de la RESO 4. Eso es, por ejemplo, no sé, si vos me traes un abono de internet, bueno, eso es como básico para poder desarrollar la actividad, o sea, de la empresa en general, no la promovida. Entonces, capaz, de alguna forma, lo que vos pagas de servicio para estar conectado a a determinada nube, no sé, por ejemplo, un servidor que te dé Movistar, que es específico para acceder a guardar en la nube determinada cuestión, eso, si es necesario para tu proyecto, bueno, se analiza y lo tenés que explicar. Cuanto más nos demuestren, o sea, mientras más nos clarifiquen el escenario de lo que se está proyectando, de lo que se está trabajando, bueno, es lo que nosotros necesitamos como insumo. O sea, en sí los gastos son esos admitidos. Si después la especificación de por qué en que si bien está admitido, es afectado a determinada carga o a determinado proyecto, capaz uno, capaz otro, bueno, mejor que nos lo expliquen para nosotros poder entenderlo y ahí cuadrarlo en el periodo. Recuerden siempre que, seguramente lo hablemos después, pero lo tiro ahora para que lo tengan en claro. Nosotros nos guiamos por un periodo que nos trae el 1278, que hasta determinado punto en esta primera revalidación bienal es de enero 2021 a diciembre a diciembre 2021, y los otros 6 meses, bueno, lo vamos viendo con la documentación que ustedes nos presentan. Entonces, todo lo que es sobre personal o sobre facturación, como es capacitación e I+D, tiene que cuadrar dentro de ese periodo. Entonces, que ustedes nos expliquen que esos gastos fueron en determinado proyecto que desarrolló en determinado momento, nos sirve para ver si justamente está dentro del periodo de evaluación. Diferente es el caso, por ejemplo, de lo que es calidad, que eso es intrínseco de la empresa independientemente del momento de evaluación. ¿Está certificada o no está certificada? Puede tener una vigencia hasta determinado punto
y después tener una recertificación. Pero esto de la nota aclaratoria, del proyecto, del gasto y en qué momento, sí es importante que a nosotros nos quede claro, porque justamente son los dos parámetros que sí tienen que tener un límite temporal, para decirlo de alguna forma. Sí, Así, totalmente. quedó claro. Agrego una pequeña cosa respecto de calidad, es para lo único que es relativo por ahí el tema plazo, es para las normas de calidad en trámite, ¿no? Que hay un Claro. plazo máximo de un año para terminarla desde que se inicia. Desde que se establece la fecha de auditoría. No hay más de un año para eso, y ahí sí es relevante el tema periodo, ¿no? Claro, pero no calza con lo que es el 1278. Nosotros no lo Exactamente, miramos, exactamente. eso es lo que quería quedar en claro, nada más, que la aclaración, o lo otro es un hecho contrastable mediante una nota firmada por el certificador donde te diga, bueno, mirá, acá es tu trámite, tu próxima auditoría, es tal fecha, eso no tengo duda. Lo otro tiene que estar dentro de ese periodo, y si yo tengo alguna duda, o vos ves que más o menos puede llegar a generar alguna duda, está bueno que me lo aclares de una, como lo están diciendo ustedes. Sí, Claro, una recomendación general para todos los que presenten los trámites es nunca detallar de más, está de más porque eventualmente se corrige, digamos. Entonces, por ahí muchas veces la planilla no es autosuficiente en la información que brinda, y muchas cuestiones requieren de alguna explicación. Entonces, decir, esto lo puse acá por esto, esto lo puse acá por esto, y este gasto lo computé de esta forma, es muy útil para el feedback de los evaluadores y de la secretaría. Corregime si me equivoco, Florencia, pero entiendo que de ese lado las notas aclaratorias son muy importantes. Sí, sí, por lo menos, a ver, es como decíamos en un momento, o sea, mientras mayor elementos tengamos nosotros, o sea, no es voy a hacer una carpeta gigante en mi Drive para después hacer trasladable al trámite, no. Pero bueno, a veces el formulario tiene eso, si bien tiene posibilidad de escribirse bastante, la realidad es que queda medio como, bueno, a ver, y explícame un poquito más. Y si ya la empresa está viendo o tiene esa intención de ser un poco más claro, la nota aclaratoria, valga la redundancia, es el elemento con el que nosotros muchas veces evitamos una subsanación, o ya la subsanación es lo suficientemente específica como para clarificar algo, y eso agiliza mucho más el trámite. Exacto. Muy bien. Perfecto. Bueno, vamos avanzando. Perdón, Sí. perdón. No, está perfecto además saber también bien en detalles qué piensa también la secretaria, porque hay veces que uno le recomienda al cliente presentar más documentación, presentar más notas aclaratorias, que a los efectos, para poder demostrar bien qué hace y qué requisitos cumple, y no sabemos bien cuál es la opinión de la secretaria, si prefiere o no, pero es bueno saberlo que sí. Con respecto al requisito de exportaciones, el requisito tiene que presentarse todas las facturas y comprobantes que haya emitido la empresa, pero todas las ventas, no cualquier factura hay que tener bien detalle que las facturas emitidas a Tierra del Fuego no son consideradas para el requisito de exportaciones. Sí, Por sí. lo tanto, Sí, claro, son por lo tanto, consideradas. Son ¿son consideradas. consideradas? Son consideradas. Porque bueno, ya lo tenemos en cuenta, nos habían anticipado desde la Secretaría que no se iban a tener en cuenta para el cómputo del requisito, solamente las que se emitían al exterior. No, hasta, a ver, ahora pregunto, pero hasta donde No, yo sé... nosotros hemos tenido subsanación con ese tema, por eso lo Sí. mencionamos. Está ¿Y buenísimo, qué le han dicho que espectacular no? esta instancia para aclararlo. Todavía el trámite no tuvo resolución definitiva, pero nos marcaron específicamente en la subsanación. Facturas de Tierra del Fuego no están incluidas dentro del régimen. No tiene respaldo normativo, pero... Ya me lo estoy anotando porque sí, de hecho cuando yo doy las capacitaciones siempre lo aclaro, las facturas a los efectos de la inscripción, hasta donde yo evalúo y veo que se sacan facturas, pues están, o sea, ¿por qué la empresa no puso exportaciones si yo estoy viendo la declaración jurada de, no sé, estoy viendo el dato de X, donde la empresa dice que sí, hace exportaciones, en el modelo de negocio, por ejemplo? Sí. ¿Y por qué? Porque son a Tierra del Fuego. No, pero sí que van. A veces pasa que para algunos de regímenes sí, para otros regímenes no. Para el régimen de economía del conocimiento no está excluida en la normativa que Tierra del Fuego no está, y hasta donde yo tengo entendido, sí, se toma, y de hecho yo, al menos las que han pasado por mí, y entiendo que por el resto de los abogados,
sí no han sido rechazadas. Igualmente ya me lo estoy anotando, si llega Vamos a a ser... vamos a dejar esto grabado por si nos rechazan esa exportación en el trámite, es la prueba, ¿no? Me lo dijo Flor, listo, yo no tengo problema, pero voy ya y pregunto, igual No, tranquilo. No, son esas cosas que por ahí eso quedan en esos grises. Lógicamente no tiene respaldo normativo, pero bueno, tampoco es técnicamente exportación, entonces está ahí el gris. Mirá, yo creo que además por un tema operativo, también la factura factura E, no dice factura E, exceptuando Totalmente. las emitidas a Tierra del Fuego, y entiendo que si yo para la inscripción estoy tomando como que es válido, en la revalidación sigo con lo mismo, o sea, no hay un motivo por el cual no. Pero igual le estoy escribiendo a Ana a ver si puedo... No, incluso no solo por requisitos, sino porque eso lo pone en condición de exportadora a varias empresas, con No, los, totalmente. con los beneficios que ello conlleva. Entonces... Otra cosa que quería aclarar, muchas veces las empresas dicen que no exportan porque no lo toman como requisito, o sea, como que no llegan con el porcentaje al exigido para acreditar requisito. Eso no tiene nada que ver con el beneficio del 10 y del 11. O sea, por más que vos no llegues a requisito, decís que sos exportador, porque eso te pega para que vos puedas pagar ganancias después, para que puedas cancelar ganancias. Entonces, independientemente, obviamente no vas a entrar con un requisito adicional de exportación porque no llegás, pero si ese porcentaje, aunque sea ínfimo, literal, ínfimo, te puede ayudar. Entonces, declaralo y la lo vas a resolución poder te hace usar para extensivo ese beneficio. Sí, totalmente. Sí. Sí, Totalmente. vuelvo de nuevo, Florencia, si podemos ver la posibilidad de poder aclarar este punto, más que nada por el 1278, porque las facturas E de exportación a Tierra del Fuego no las considera el 1278, entonces las computa como nacionales, digamos. Entonces, al momento de preparar la declaración jurada del detalle de ventas, va a haber una diferencia si vos declarás como exportación algo que en el 1278 te lo computa como nacional. ¿Se entiende? Sí, entiendo, pero ¿sabés qué? Yo tengo, para mí el 1278, la factura de exportación, por eso pedimos que justamente hay una limitación. A ver, todo lo que es el 1278, me imagino que, no sé si todos sabrán, pero vieron que AFIP es un mundo y dentro de ese mundo hay varios munditos aparte. Bueno, todo lo que es fiscalización, exportación, fiscalización, digamos, exterior o fiscalización interna, quizás no es la misma historia. Entonces, para hacer un trámite, capaz esa información no lo tenga, el 278, pero sí nosotros pedimos que justamente todo lo que sea exportación venga con la documentación adicional respaldatoria para ver eso. Exacto, sí. Entonces nosotros, si bien tenemos por una cuestión operativa de lo complejo que es poner en marcha el trámite y lo más, digamos, dinámico que nos da AFIP, que es la facturación en vivo y en directo, por decirlo de alguna forma, a través del 1278, o disponibilizarnos, si no pelen ustedes todas las facturas de venta, sí las de exportación requieren la documentación preparatoria justamente por eso. Exacto. Además, eso también nos sirve a nosotros para ver esto de la vinculación económica. Si vos sos una empresa, una unidad de negocio de una empresa constituida y tu única facturación es para esta empresa que te dio la vida en principio, por decir de una forma, bueno, también nos sirve, por eso necesitamos cuando es vinculada o cuando es del exterior, nos sirve también para eso, para ver, por eso pedimos las exportaciones en mayor detalle, pero ahí ya le escribo a Ana Julia que me lo confirme y trato de respondérselos o ratificárselos. Perfecto. Perdón, hago una salvedad de contexto, digamos, todas estas aclaraciones, si bien posiblemente la mayoría de las empresas que vienen del EPS no le haya tocado atravesarlo, es lo que le va a tocar atravesar al hacer la declaración bienal. Entonces, nada, estos tecnicismos por ahí son importantes de cara a eso, ¿no? Digamos, la casuística que hay hoy no es de declaración bienal, sino de presentación de trámites, y en cuanto a eso, esa casuística está trasladable directamente a la bienal. Yo creo que en nuestro caso, la gran mayoría de las subsanaciones vienen por el lado de que estén alineadas la declaración, el 278 a las declaraciones, digamos. Son tres inputs de datos que cuando se modifica uno, no coincide con el otro, y bueno, y van todos, tienen que ir alineándose, pero no siempre tiene el mismo criterio cada formulario, entonces bueno, ahí van apareciendo estas cosas que seguramente le pasan a las empresas en las declaraciones estas. Exactamente. Presentaciones.
Bueno, y por último, con respecto a las empresas que tienen algunas particularidades de esta primera presentación de revalidación bianual, es que para todas las empresas que se hayan adherido y que vengan de, bueno, en realidad para todas, el incremento del porcentaje que recién Belén comentaba no va a ser exigido por el tema de la emergencia sanitaria, por lo tanto recién van a ser requeridos en la segunda presentación. Y con respecto a los adherentes del EPS, este tipo de empresas no tienen que hacer la revalidación de los requisitos, sino que hacen la presentación porque el momento de su adhesión en el régimen de LEC, las empresas no presentaron ningún requisito adicional. Entonces lo que tienen que demostrar acá es que efectivamente dentro de los 18 meses que se están evaluando, cumplieron los requisitos adicionales. En cuanto Sí, al otro, eso hago de nuevo la aclaración alineado a lo que decías vos, Sole. Respecto de eso, no es que no tienen que presentar nada respecto a requisitos adicionales, sino que lo que hacen no es una revalidación técnicamente, sino simplemente presentar y acreditar el cumplimiento de los requisitos, digamos. exactamente. Pero bueno, En caso de software, acreditar el 70% de la actividad también. Sí, por supuesto. Por supuesto. Con respecto al crecimiento, ya que estamos, Florencia, también te pregunto. Una consulta sobre el incremento del porcentaje de capacitación. ¿Este incremento de porcentaje se calcula sobre lo estipulado como requisito o ese incremento es sobre lo que presentamos, sobre el monto presentado de capacitación? Es sobre el mínimo exigible. Sobre el mínimo exigible. Sí, sobre el porcentaje que está en la... perdón, pero a veces se me dispara si está en la red o en la DIF. Bueno, el que está en la normativa, el porcentaje sobre ese mínimo exigible. Perfecto. Sí, eso también... Si yo tengo un requisito del 2%, lo excedo y presento por un 4%, después lo mismo sobre el 2% se calcula el incremento. Exacto, sobre el mínimo exigible. Perfecto. Eso es importante también que quede, digamos, sería bueno que en alguna resolución futura también salga, porque también en alguna consulta se han planteado, obviamente todavía no hubo una instancia operativa concreta en la que sucede, porque nadie tuvo que revalidar con aumento todavía, pero sería bueno que quede en algún lado específicamente ese criterio, dado que se nos ha mencionado en sentido contrario también en alguna oportunidad. Bueno, yo para la garantía le voy a decir dos cosas. Obviamente, como les dije antes, siempre va a ir, va a ser pesada, como nos dicen siempre, es un montón la normativa y encima, sí, la vamos a modificar, seguro ya estamos pensando cuáles son las nuevas, esto va a ir ahí, y que también a veces nos han preguntado, con mayor hincapié la gente de la CESI, nosotros lo que estamos diciendo acá, o los criterios que nosotros tenemos a los efectos de inscribir o dar por válidos los trámites que presentan las empresas, no es que porque muchas veces es la mayor preocupación que tienen las empresas, más de lo que pasó o cómo fue transitándose el régimen de software. Nosotros somos la autoridad de aplicación y las auditorías siguen el criterio de la autoridad de aplicación. Entonces, esto, no sé si ya lo han comentado, si han estado en reuniones también con la CESI, que a veces hacen este hincapié del manual operativo. Nosotros tenemos, digamos, como una especie un manual interno de procedimiento en el cual se establecen todas las pautas que debe seguir las diferentes universidades respecto de la auditoría que se va a llevar a cabo, y nosotros aprovechamos ahí para que no haya ningún tipo de duda, como ya no es una sola universidad, sino que son 4 las que van a tener este rol en este régimen, bueno, de que no haya dudas y que se sigan estos lineamientos. Obviamente que sí, hay cuestiones que pueden ser más claras en la norma y menos contradictorias o menos margen de interpretación nuestra, y aquellas que no lo son, bueno, van a quedar plasmadas ahí y eso es también lo que va a ayudar a nutrir las próximas modificaciones que nosotros tengamos que hacer. Pero sí, va a quedar ahí. Aparte ustedes también tienen elementos que si ya se declaró de determinada forma en el trámite de inscripción, nosotros no podemos dar vuelta y decir, ay, no, ahora no. No, sí, está claro. Y sí les confirmo, porque me lo acaba de decir Ana, si quieren les muestro la pantalla, así queda todo grabado. Sí. Está
Es más, desde AFIP también está confirmado que todo lo que es Tierra del Fuego se considera exportación, por eso nosotros no hablamos de limitaciones, factura E. Factura Listo. E a Tierra del Fuego es exportación. Ok, Perfecto. Así que si hay algún evaluador que les dice, no, pero mirá, esto no es así, y mandan a consultas LEC, me copian a mí en el correo, o la copian a Ana, y hacen un acto de buchonaje, y nosotros decimos, ¿qué está diciendo? Y ahí lo arreglamos. Clarísimo. Bueno, listo. Ahí- Tengo acá Excelente. el mail del evaluador puntualmente donde nos dicen eso, así que perfecto. Mandámelo y lo charlo ahora a la tarde. Ningún problema. Sale el primer Tenemos pruebas. buchoneo. Ningún Sí. problema. Hacemos el careo en vivo. Está- si Perdón, les parece- cerramos la presentación con estas 3 particularidades más que ya lo cerramos. Bueno, Sole, dale, ¿te y ahí parece? tenemos preguntas. Sí, vamos a las preguntas, así ya. Algunas así preguntas vamos. que me llegaron por privado en el chat, yo te las voy compartiendo y bueno, si quieren aprovechar para dejarlas en el chat, nos avisan y después si no abrimos. Perfecto. Vamos al Bien. vencimiento, al pedido bajo análisis, repasar rápidamente esto, así ya cerramos y vamos a este. Sí, no mucho más que Perdón, decir. perdón por la extensión, pero bueno, creo que puede enriquecer este intercambio. De última, esto queda grabado. Si es algo que por ahí es técnico y que no hayan pasado por esta instancia, más adelante puede servir volver y verlo cuando estén en plena revalidación y muy posiblemente le pase a alguno de estos temas que hemos hablado acá, llenando el formulario de capacitaciones, con las expo y demás. Bien, vamos a ir resumiendo. Con respecto al vencimiento, el trámite se dio de alta dentro de la plataforma TAR recién el 1 de julio y tienen durante todo el mes para hacer la presentación de este trámite. Sin embargo, ya que está Florencia, le podemos hacer el trámite el 31 de julio es domingo, por lo tanto entendemos que podría ser presentado el 29 como viernes fecha, o el 31 a las 12 de la noche. Nosotros Mira, estoy entendemos que pensando en sería otra cosa mejor en este 29. momento. No en eso. Estoy pensando que, porque yo pensé que la primera pregunta es, no anda. Hubo varios reclamos de que no estaban dando el trámite en TAD, hay un inconveniente, se detectó con una de las planillas, con uno de los formularios que está haciendo que se trabe, lo hablaron en modernización, así que no sé si me van a autorizar a decirlo, pero bueno, probablemente por estas demoras que hubo estemos sacando una dispo de prórroga. Lo digo así como no me lo tiren después grabado, pero como justamente hubo problemas con el trámite y eso genera una imposibilidad, nosotros no podemos ser más de lo que somos y seguramente vaya a haber alguna especie de prórroga por eso. Sí, de cualquier manera me parece que es muy importante también saber que cuanto antes se presente la documentación mejor y no estar jugando con los límites de tiempo, por las dudas si hay que presentar alguna documentación a agregar o lo que sea, se puede agregar dentro del periodo de vencimiento, digamos, del plazo. Igualmente, eso también, cuando se encuentren en la situación de que por una cuestión de fuerza mayor, considerado obviamente por la empresa así, no obviamente con criterio, ustedes no puedan presentar el trámite en tiempo y forma, siempre decimos lo mismo, nosotros lo que va a definir si es un incumplimiento o no, y si es un incumplimiento, cómo va a ser, cómo se va a graduar una sanción, va a depender de los motivos que ustedes nos den de por qué se llegó a esa instancia. Entonces, me van a decir la reina de las notas aclaratorias, pero nos va a servir mucho que ustedes nos expliquen, mirá, la verdad que yo intenté en tal día, no pude, mirá que hice captura de pantalla, te lo muestro, independientemente de que nosotros sabemos cuándo funciona o no funciona un trámite, o podemos chequearlo, sí es bueno, nos ha pasado con los 1278 en las inscripciones, o en las anuales, que no han, que se han perdido, o sea, la informática también tiene esos agujeros negros, donde uno lo presentó, tuvo su ticket y nunca nos apareció el trámite, entonces bueno, eso nos sirve a nosotros también para en cada caso en particular podamos ver el estado de situación y ahí resolver lo que tengamos que resolver. Algo importante aclarar es que casi todas las presentaciones de LEC tienen posibilidad de prórroga, pero siempre esa prórroga tiene que ser fundada. Eso es importante saberlo porque nos vino un caso también de alguien, y seguramente es alguno de los que mencionaron que terminaron desistiendo del trámite, que pidieron la prórroga sin fundamentar, o la dieron por válida tácitamente, y lógicamente no lograron levantar la subsanación por el transcurso del tiempo. Ahora después dentro de las prórrogas hay varios motivos. A nosotros nos pasó en un caso, por ejemplo, que la evaluadora se nos puso en contacto y nos pidió que antes de contestar la subsanación conversemos sobre tal tema, y no logramos dar con ella después y nos enteramos que estaba de vacaciones. Así que bueno, en el pedido de prórroga después lo contemplaron favorablemente y en general son bastante
abiertos y comprensivos, por ende a la prórroga hay que fundamentarla siempre, digamos, y en general, o en la mayoría de los casos, por lo menos que hemos visto nosotros, se concede, así que eso es importante. Y también es importante que esto está basado en el Código de Procedimiento Administrativo, y por ende todo tiene su cargo de hora el día siguiente eventualmente, ¿verdad? Sí, eso sí, eso sí. Eso O es, sea, cuando hay un necesario. vencimiento hay dos horas hábiles del día siguiente. Exacto. No, y siempre se habla de hábiles administrativos. Eso quede tranquila que si el 29 cae domingo, el 30 es hábil, es el próximo hábil siguiente, entonces eso sí, está en la ley de procedimientos administrativos. Y respecto de las prórrogas, bueno, uno trata de, obviamente, nosotros tenemos la facultad de otorgarlo de oficio, son 10 días, ¿cuántas prórrogas hay? Bueno, eso es lo que lo traigo como tema porque también es bastante recurrente. La realidad es que no es que tenemos 1, 2, 3 veces para dar prórroga. Eso se va dando en relación al trámite. Lo que uno siempre, o sea, si es porque vos tenés deuda en AFIP, no me pidas prórroga. O sea, porque si tenés deuda en AFIP y no lo vas a poder subsanar de acá a 5 meses, te conviene desistir del trámite e iniciarlo de vuelta. Porque no está bueno tampoco tener 6 meses de ventana entre un 1278 y un TAD, por ejemplo, o un TAD y el 1278, mejor dicho, porque si tenés deuda, el 278 no te lo va a dejar presentar, entonces no me vas a completar el trámite, yo después te voy a tener que pedir que me actualices toda la información, y perdemos tiempo nosotros, pierde tiempo la empresa, y no es que por tener ese trámite ahí en terapia intensiva vas a tener una fecha de inscripción del trámite en TAD. No, vas a tener la subsanación, y la subsanación vaya a saber Dios cuándo va a ser, entonces no le conviene a nadie. Exacto. Bueno, y por último es que el periodo bajo análisis va a ser enero 2021 o junio 2022. Tengo entendido, Florencia, corregime si no, que van a ser 2 revalidaciones que van a tener periodo de 18 meses, y recién la tercera revalidación va a empezar a tener 2 años, cerca de 2 años. Y en este caso no se va a tener que no se tiene que hacer el formulario 1278 porque ya se presentó en febrero al momento de la presentación anual, y se va a volver a hacer de acá en febrero del año que viene, digamos. Entonces va a tomar la documentación e información que se presentó en el 1278 por el periodo de enero a diciembre 2021, y los 6 meses, esos que entre medio, digamos, enero-junio 2022, de la documentación que presente la misma empresa. Sí es importante destacar de que hay que ser muy, volviendo de nuevo a lo que decía Florencia recién, y segundo, hay que ser muy detallistas y discriminar muy bien la documentación que se va a presentar, para después no tener tantos errores y tantas notas aclaratorias, subsanaciones, para no seguir postergando hasta la eternidad un trámite. Por eso sí es muy importante evaluar la situación de la empresa, evaluar si bien efectivamente cumple los requisitos dentro del periodo, para poder presentar bien la documentación, y que el trámite siga su curso normal y no con tantas trabas. Sí, en eso quiero, a ver, si bien es bueno el feedback y el ida y vuelta, a veces más ágil, a veces menos ágil, pero hay margen de corrección del trámite vía subsanaciones, es decir, lo que yo declaro de una eventualmente después está sujeto a modificaciones. También es importante ser estratégico al momento de hacerlo, porque después no se puede dar 10 pasos para atrás. Entonces, no se trata de ver el día anterior el vencimiento de la subsanación qué requisito cumplo, sino asegurarse de que se vienen cumpliendo, porque después acreditarlo es muy transparente, digamos, ¿no? Con eso es importante, digamos. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Había varias, hay un par ahí en el chat que me pasó Lore. No sé si Soledad, Belén, Florencia quieren agregar algún punto respecto de esto. No. Creo que ya tocamos todos los puntos en el ida y vuelta. Perdón, de las preguntas del chat, Sí. yo no las puedo ver. Ahí las estoy buscando. No, el chat. Me las mandaron directo. Sí, me lo pasó Lore a mí. Una refería a si la revalidación bienal es enero-junio, enero 2021, junio 2022, y es así, técnicamente no es bienal, pues es año y medial, pero bueno. Claro, eso a veces es complejo, es una excepción que se dio por un pedido de lo que fue la CESI también, del sector representado en la CESI,
que bueno, que estaban viendo que algunas empresas, por lo que les decían, esto fue la modificación que tuvimos el año pasado, iba a ser complejo, porque justamente toda la normativa se puso en la calle a fines de febrero, sumado lo que fue AFIP también. Entonces, bueno, por este periodo y para calzar el siguiente también, ya hasta, después ya creo que va a ser en el 2024, ya ahí ya se acomoda, o sea, tenemos enero 2021, diciembre 2022 para el anual, enero 2021, junio 2022 y después julio 2022, diciembre 2023, la próxima bienal. Ya después en el 2024, la próxima cuando... bienal sería también 2026. de año y medio. También de año y medio, digo. Exacto. Claro, la próxima va a ser también 18 meses. Ya después la del 2026, esa va a ser punta a punta, digamos. El bienio. Ok, ahí ya quedamos calzados Sí. y empatamos. De cualquier manera, digamos, acá hay un tema que, a ver, no sé de qué fecha es la primera resolución de solicitud nueva, no de empresa proveniente del LPS. Entiendo que allá en noviembre de 2021, más o menos. Bueno, la presentación bienal es obligatoria para esas empresas cuando cumplen los 2 años, ¿no? Mirá, la empresa que tiene mayor antigüedad de inscripción, que no es adherente, fue una empresa que justamente lo que pasó fue que el 1278 lo presentaron y desapareció. Entonces, cuando se le intima a subsanar, un par de meses después, que tenía que presentar el 278, la empresa dijo, no, yo te lo presenté. Entonces, esa empresa salió con una inscripción, si bien fue posterior a junio del año pasado, sí, posterior a, más adelante fue, ponerle que habrá sido agosto, que le salió la disposición de inscripción, la fecha de inscripción fue retroactiva a mayo 2021. Esa empresa ahora presenta la anual y en mayo, junio del año que viene ya está presentando la bienal. Bien. La más antigua que nosotros tenemos es cercana a esa fecha, y claro, y en breve vienen ya las presentaciones, que es un tema importante porque muchas veces la publicación de todas estas cosas viene de la mano de las empresas que venían del LPS, que en general están primeras en la fila, digamos. Acá me preguntan en privado, y lo contesto públicamente, si para cumplir el requisito I+D se puede presentar hasta el 80% de salarios, y dentro de esos salarios están incluidos los empleados propios y tercerizados, o los servicios tercerizados se pueden presentar para el 20% restante. Una pregunta que más debemos tener. El 80% es de salarios. Salario es nómina, y nómina es empleado inscripto en el 931. Yo les hago una aclaración, si me ponen como empleado uno que tiene un quit, podemos tener un problema. Nosotros no lo vamos a tener. O sea, nosotros no lo vamos a tomar como empleado porque no es nómina. O sea, es empleado dado de alta, no un freelance. Un freelance podrá ser otra cuestión, pero cuando estamos hablando de lo que es hora, hombre, empresa, o sea, el empleado afectado de un proyecto de I+D por el cual se puede tomar el 80% de su salario por estar afectado al proyecto, bueno, es empleado nómina, declarado en un 931. Exacto, y remuneración. Y tampoco se computa directamente en el 20% restante. En ese caso tienen que estar inscritos en ROECIT y demás. Lo del ROECIT, no, a ver, el ROECIT, en la resolución 4 hicimos esa aclaración, no está sacado, pero está ampliado, lo mismo que las VT, se incorporan los proyectos que se hagan con las unidades de vinculación tecnológica con las universidades. Entonces, se amplió bastante eso. No tiene que estar inscrito el ROECIT, pero sí ahí están en detalle todo lo que se considera en el artículo 9 de la RESO 4, cuáles son, o sea, hasta el 80% puede ser recurso hora hombre empleado. El otro 20% sí o sí tiene que ser algún gasto, hasta incluso puede ser una consultoría privada, pero no tiene que ser empleado. Está claro. Puede ser cualquiera de los otros gastos que está detallado en el artículo 9. Totalmente. Siguiendo esa misma pregunta de I+D, acá Gisela Brandoni está preguntando por el tema de los porcentajes y la dedicación que a cada proyecto. Es importante destacar acá que no es lo mismo una persona que le dedica el 30% de su carga horaria al proyecto que otra que le dedica el 70%. Por eso también hay que detallarlo en base a cada uno de los empleados, y la remuneración van a ir modificando en base a su dedicación, ¿sí? Entonces, si bien, o lo mismo que tanto los recursos humanos como los recursos materiales, no es lo mismo, hay un recurso, por ejemplo, de una licencia, que la utiliza una persona
que está dedicada 100% al proyecto que una persona que solamente está dedicada al 20%. Por lo tanto, la licencia de esa persona que utiliza el 20% se le aplicará el 20% y la otra el 100%. Cada caso es particular y todo requiere mucho detalle y ahondar bien en cada una de las situaciones. A todo esto, en la planilla responde un poco a la pregunta, también ampliando, en la planilla de I+D en sí, se va a discriminar específicamente qué empleado está vinculado al proyecto y cuál es la remuneración, y en su caso qué porcentaje de esa remuneración va asociada al proyecto puntualmente, digamos. Exacto. Es decir, habrá que ver en cada caso, cada empleado, qué nivel de dedicación tiene, y así se pone después en la planilla. No sé si a eso iba apuntada la pregunta, pero va de esa manera, digamos. O sea, ahí cuando se discriminan los gastos, uno de ellos salario, y ahí se completa en la remuneración y cuánto de gasto de esa remuneración te asocia al proyecto. Exactamente. Y si hay algo que explicar, volvemos a lo que dijimos varias veces, y Florencia también, las notas aclaratorias. Se aclara por nota aclaratoria cuál es el porcentaje, por qué se tomó de una forma u otra. No veo más preguntas. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Ahí llegó. Hay una pregunta de Daira, no sé si querés abrir el micrófono y hacer puntualmente la consulta. De verdad, verdadera, no quería abrir el micrófono, pero bueno. Estaba viendo yo tengo casi todas las planillas listas, pero tenía duda en el formulario de revalidación bienal, que tiene todo para completar en la misma página. Hay una parte que dice comercialización de productos y o servicios, es más de un bien y o servicio a agregar. O sea, yo voy ahí poniendo cada uno de mis software, por eso somos empresa de software, eso no dije. Y tengo que ir poniendo todos los que tengo, los 10 software que tengamos registrados. Después de eso, donde dice, hasta ahí es lo que yo voy entendiendo, voy poniendo, después me pide registro de derecho de autor, pero no me da la opción de poner el código de mi registro de derecho de autor de cada software mío, me da para uno solo. Entonces ahí se me cruzaron. Respondiendo primero la primera parte, perdón, la segunda parte, con respecto a la parte de propiedad intelectual, nosotros sí nos dimos cuenta de ese detalle y por lo general lo que hacemos es en ese mismo renglón, con barra de por medio, tecla barra de por medio, anotar cada uno de todas las diferentes registros que hizo la empresa y acompañar esa documentación como documentación adicional, por las dudas si hay alguna duda. Ok, yo por ejemplo tengo, hay algunos software que nosotros hemos registrado hace muchos años, originales, y no tenemos versiones actualizadas, pero ese software se sigue utilizando. Ese software que tengo la versión original y no tengo versiones, ¿ese también lo agendo? Si lo seguimos comercializando o solamente los que comercializamos. Tienen que estar todos los que están registrados en nombre de la empresa. Ah, ok. Comercializados o no. Ok, listo. Con respecto, no sé, Florencia, si vos querés corregirnos, porque esto también ha sido duda de varios otros trámites, donde hace referencia a la comercialización de los productos. Nosotros, por lo general, detallamos cuál es la actividad que se realiza y los seleccionamos por actividad y después detallamos en el detalle qué tipo de software o el tipo de actividad en cada uno. Sí, a ver, a lo que a nosotros nos sirve es ver la relación que tienen, o sea, todo va a ser la facturación por el CLAE que tiene 62.0100, 62 y el otro que no me acuerdo el número. Obviamente, para nosotros tener bien en claro, o sea, nos pasa con muchas empresas quizás que recién se inician y capaz que tienen más trayectoria y la facturación es más clara, es clara en todas, pero bueno, capaz que no tienen facturación y están empezando a comercializarlo, están empezando a poner un mercado. Bueno, mientras mayor detalle lo que ustedes desarrollen, nos sirve a nosotros para esa evaluación. Porque, a ver, el CLAE es la mejor herramienta que se encontró para poder ver si efectivamente desarrolla una actividad promovida, pero a veces el CLAE no refleja la realidad de lo que se está haciendo.
exactamente. Entonces, mientras mayor detalle, si me hago esto, y lo otro, es un lenguaje que ya el evaluador tiene tan inserto en su cabeza que va a decir, sí, no tengo duda que este tipo, más allá, complementándolo con la documentación que me está acompañando, en caso de que, por ejemplo, reitero, es una empresa que no está todavía facturando, porque puede pasar, que sea una micro menor a 3, también de software, nos dé mayor claridad del desarrollo de la actividad. Entonces, no escatimen en ese tipo de información, no importa que sea capaz para ustedes es pesado, es un choclazo, es una vez, a lo sumo será 2, es la bienal, es la inscripción y en la bienal, no es que todos los días van a tener que estar pasándonos ni procesando esa información. Entonces, mientras más herramientas nos den a nosotros y no escatimen, reitero en eso, en explicarnos qué es lo que hacen, mejor es. Sí, otro punto también a tener en cuenta que tanto el formulario de inscripción / revalidación bienal, la actividad que uno declare ahí también tiene que coincidir con la carátula variable, así que lo mismo que ustedes declaran en la carátula y en el formulario tiene que coincidir, si no después el evaluador va a surgir una duda y nos va a tener que pedirles que aclaren por qué se declara en uno y no se declara en el otro, o por qué se declaran de más. Eso sí, son detalles a tener en cuenta, y como decía Florencia, cuanto más información o más explicación se dé, mejor.